El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10 en la mañana. Vamos de inmediato a proveer un diálogo periodístico sobre un tema que genera preocupación, que lo hemos abordado aquí en este espacio de noticias, a partir de lo que pasó el año anterior. El año anterior fue un año en el cual se generaron una serie de despidos en el sector público, fundamentalmente de servidores con contratos ocasionales. Hubo momentos emblemáticos como la víspera del feriado de Carnaval, que coincidió con el fin de mes en el año pasado, o la víspera del feriado del 2 y 3 de noviembre, en el que también el 31 de octubre, viernes, fueron notificados cientos, miles de ecuatorianos con su desvinculación teniendo contratos ocasionales. La semana anterior conocimos, y lo dijimos en esta mesa de trabajo, de la desvinculación de 219 servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social que tenían nombramiento a través de esa decisión, la desvinculación o despido, le llaman optimización, termina siendo un despido, a través de la modalidad de compra de renuncias obligatorias. Pero ¿cuál es el problema de esa modalidad? El problema es que quien es desvinculado mediante la compra de renuncias obligatoria no puede volver a trabajar nunca más en lo que le queda de vida en el sector público. Es decir, recibe su dinero y nunca más puede volver a ser contratado en el sector público. Es un tema realmente complejo, que además ya generó esa discusión a partir de la emisión del decreto ejecutivo 813 en el gobierno anterior y motivó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por parte de los afectados ante la Corte Constitucional. El tema hoy se reactiva. Vamos a dialogar con el economista Gustavo López. Él es presidente de la Asociación de Despedidos por el decreto 813 que visita justamente nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. Sí, gracias, licenciado Fabricio Vela. Yo soy el presidente nacional de la Asociación de Despedidos por el decreto ejecutivo 813. Usted ha mencionado que desde el año anterior se han desvinculado a muchos contratos ocasionales. O sea, en los contratos ocasionales, vale la explicación, allí existe una cláusula que dice que serán desvinculados en cualquier momento. Bueno. O sea, la autoridad cualquier momento puede dar por terminado esos contratos ocasionales. O sea, ahí no hay ninguna ilegalidad. Claro, porque está en el contrato, ¿no? Y eso lo hemos mencionado varias veces. No ofrecen estabilidad esos contratos ocasionales y es parte de la regla del juego que existe. Lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Y el otro punto que es clave, el decreto 813 fue emitido el 12 de julio del 2011 y fue aplicado desde el 28 de octubre de 2011, donde salimos miles de servidores públicos. Que tenían nombramiento. Con nombramiento, sí. Ya, la modalidad se llama compra de renuncias obligatoria. Correcto. Así dice en la reforma al reglamento. O sea, el decreto 813 es una reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, y en base a una reforma de un reglamento, Correa cambió la ley orgánica. Eso nunca puede hacer. La ley del servicio público. Correcto. ¿Qué establecía la ley del servicio público? La ley del servicio público habla de una renuncia con indemnización, o sea, una voluntaria con indemnización. Pero lo que hizo Correa fue aumentar la palabra obligatoria. En el reglamento, obligatoria. En el reglamento, pero a lo que hace este asunto es la reforma a la ley orgánica. Entonces, Correa no podía hacer, a través de un reglamento, de un decreto, reformar una ley orgánica. Los únicos que pueden reformar una ley orgánica son los asambleístas. Entonces, igual ahí tenemos la supremacía de la ley. El decreto está en 9º lugar, la ley orgánica está en 3er lugar. O sea, primero está la Constitución, los tratados y convenios internacionales, los derechos humanos universales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, etcétera. Así es. Entonces, lo importante y que vale que conozca la ciudadanía, con este macabro decreto, lo llamo así,
porque como usted bien lo dijo, o sea, nos despidieron, o sea, nos cesaron de funciones, así es la palabra correcta, y nos inhabilitaron de por vida de poder trabajar. Ese decreto sigue vigente. Sigue vigente. Es decir, déjenme trasladar lo que les pasó a ustedes, trasladar al momento actual, con lo que pasó la semana anterior. Los 219 servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a los cuales se los ha desvinculado por la vía de la compra de renuncias obligatoria, también se va a aplicar sobre ellos el mismo decreto, es decir, las mismas reglas del juego que les aplicaron a ustedes, les van a aplicar en el presente a los actuales ex servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así es, licenciado. O sea, lo que usted expresa es una verdad. Lamentablemente, quienes fungen de ministros aplican este decreto violando la ley. Porque, y por eso nosotros hemos planteado en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que está asignada con el número 0026-18-IN. Y lo importante es, y que no conocen los ministros, que hay personas que se desvinculan, que tienen bajo su manutención a personas o niños o hijos con discapacidad, y también son jefes de hogar. Entonces le quitan, en este caso, el pan del día, la salud, la educación y la vivienda, la vestimenta. O sea, todo esto le quitan. ¿Usted fue uno de los desvinculados en 2011? Así es, el 28 de octubre del 2011. ¿Usted fue desvinculado? Fui desvinculado. ¿Cuántos años estuvo en el ministerio? ¿En qué ministerio estuvo usted? En el Ministerio de Salud Pública. Ya, ¿cuántos años estuvo allí? Estuve 18 años aproximadamente. Ya, y tenía nombramiento definitivo. Tenía nombramiento. Y lo importante también que vale que conozca la ciudadanía, licenciado, es de que para nosotros tener nombramiento hacíamos concursos de merecimientos. Entonces, y al realizar los concursos nos evaluaban y nos decían si es apto de un concurso de 1000 personas que se presentaban para ocupar ese cargo público. Y después de que ya ganamos, entonces, lo que pasa es que nosotros en el gobierno anterior del expresidente Correa, que ahora se encuentra huido del país, nosotros no nos prestábamos para los diezmos, pues. O sea, que los ministros pedían para hacer las sabatinas, igual nosotros no íbamos a las sabatinas. ¿Usted asume que fue desvinculado por eso? Y también por no prestarnos a la corrupción. O sea, eso es clave. ¿Pero usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Yo tengo ¿Usted pruebas. puede probarlo? Correcto. Hay muchos compañeros de la Contraloría que también salieron. Hay muchos compañeros de los hospitales que tienen los documentos y que le presentaron a Correa de todas estas denuncias. Pero no pasó nada con el gobierno anterior, porque mejor ahí éramos amenazados nosotros. Entonces, lo importante y que valga que conozca la ciudadanía es, nosotros no nos prestábamos para eso. Entonces, pensamos que por eso, o sea, nosotros fuimos sacados. Porque nuestras evaluaciones nos hacían cada 6 meses y nosotros teníamos sobre los 90 puntos. ¿Usted cree que la desvinculación de ustedes fue una decisión más política? Eso es lo que asume usted. Es que es política. Porque fue a dedo, o sea, no es que usted, porque tiene una mala evaluación o atendió mal, en este caso, a la ciudadanía. Nosotros teníamos todas las evaluaciones. ¿Cuántas personas fueron desvinculadas con la aplicación de ese decreto? Y estas personas, ¿cuántos son los que integran el colectivo que justamente está cuestionando y ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto? ¿Cuántos son? Sí, muy bien esa pregunta, licenciado. Nosotros como asociación le hemos solicitado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Finanzas que nos digan cuántos somos, porque cuando nosotros accedemos a los concursos que hacen las diferentes instituciones públicas, nosotros ganamos los concursos, porque quien le habla tiene 2 títulos de cuarto nivel, y así hay médicos que tienen 2, 3 títulos de cuarto nivel, y nosotros ganamos los concursos, y nos piden el papelito del Ministerio de Trabajo, y salimos que estamos inhabilitados de poder trabajar. Entonces, ellos saben, pero es que ellos saben cuáles son y cuántas son las personas que salieron en base a lo que les digo, pero ellos no nos dicen. El uno dice son 5,000, el otro dice que son 6,000. O sea, no tienen una cifra exacta. No, pero justamente, y vale aclararle, en base a una veeduría que fue aprobado por Julio César Trujillo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, fue aprobada esa veeduría y se solicitó a las instituciones que le mencioné hace un momento para que nos den información, pero ellos contestan
piedras. No han entregado esa información. No entregan, pero favorablemente. La semana pasada ya se solicitó a través del Consejo de la Judicatura. Entonces ya se solicitó y tienen que entregar ellos en 48 horas de información. Nosotros sabemos que son miles, pero no podemos decirle el valor. Y usted me manifestaba cuántos somos en la asociación. En la asociación de empleados de nacional, de servidores despedidos, a nivel nacional somos aproximadamente unos 1.200. Correcto, 1.200, pero el número exacto de los despedidos en 2011 no tienen, no hay, digamos, una certeza hasta la fecha. Cuando les despidieron, ¿fueron indemnizados? ¿Les pagaron una indemnización? Sí. Eso también es importante aclarar. O sea, primero, nosotros nunca pedimos salir. O sea, porque como le manifesté hace un momento, o sea, habían personas discapacitadas que salieron. Habían personas, lo que le dije hace un momento, que tenían baja su manutención a personas discapacitadas con enfermedades catastróficas. Entonces, a nosotros nos pusieron en las cuentas donde nos ponían los sueldos una cantidad de dinero, qué sé yo, 10,000, 15,000 dólares. Pero, o sea, con el hecho, si tenemos deudas, o sea, con el Seguro Social, tenía que afrontar las deudas del Seguro Social. Entonces, ahí fue mochado casi la mayoría, y la mayoría está en la indigencia. Y hay muchas... Es decir, no recibieron la indemnización completa. Sí, sí recibimos la indemnización completa. O sea, pero en ese entonces era bajísimo. O sea, en el 2011. ¿Cuánto es bajísimo? ¿Podemos saber el monto? 15,000, 20,000 máximo, o sea, que se recibía. No más allá de eso. No más allá de eso. Entonces, ¿podemos saber cuánto recibió usted? ¿Es posible saber eso? Claro. ¿Cuánto recibió usted? O sea, a mí me pusieron 20,000, algo así. Ya. Pero porque me habían hecho mal el cálculo y me habían dado $1,000 más. Me tocó devolver, entonces quedó como 19,000. ¿Eso es todo lo que recibió usted? Sí, así es. Entonces, la parte clave de esta situación que usted manifiesta es que nosotros nunca pedimos salir. O sea, nosotros pensábamos que en este objetivo nosotros teníamos un nivel de vida, digamos, para mantener a nuestros hogares, para darle educación a nuestros hijos, para dar la salud. Entonces, eso es la parte fundamental de usted no pidió salir, usted fue despedido. Así es, sí. Pero no es que fui despedido, sino es una cesación de función. Pero claro, no es un despido, pues. Sí, o sea, cuando uno pierde el trabajo y sale de un lado es porque fue despedido. Y uno no se quiere ir es porque le despidieron. Bueno, verá, no, es que aquí vale licenciado Fabricio, indicarle esto. También en ese entonces se hicieron despidos intempestivos de funcionarios, de trabajadores públicos. O sea, y le hablo específicamente del Hospital Bacortiz. En el Hospital Bacortiz, un despedido intempestivo, el que menos recibió fue $80,000. De 80,000 a 125,000 dólares. Entonces, yo tuve una reunión con ellos cuando salieron y me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, vean, ustedes se pueden comprar tranquilamente un departamento, una casa y vivir de los arriendos. No, entonces, pero yo les decía a ellos, y al rato ellos se fueron a trabajar en otra institución pública. En el Hospital del Sur. O sea, no tuvieron no tienen el impedimento. Hablemos justamente del impedimento, que creo que es importante. Usted dice, en su caso, le aplicaron la cesación de funciones por la vía de la compra de renuncia es obligatoria, le indemnizaron con $19,000, pero al mismo tiempo y automáticamente usted no puede volver a trabajar en el sector público. No. Ni en el sector público ni en el sector privado. En ningún lado. Le voy a explicar por qué. ¿Y por qué no en el sector privado? Explíqueme. Ya. Cuando usted aplica al sector privado, nosotros como profesionales, o sea, vamos al sector privado, nos presentamos la carpeta y ellos ingresan a la página web del Ministerio de Trabajo y ahí dice, no, ustedes han sido inhabilitados. Entonces, por algo ha de ser. O sea, tal vez tuvieron algo de corrupción y cosas así, que nunca tuvimos. Entonces ellos ya se limitan a contratar a los profesionales, en este caso, que fuimos despedidos con ese macabro decreto. Entonces, eso es la parte fundamental. Si usted, por ejemplo, ingresa su número de cédula en este momento, en el Ministerio del Trabajo le va a salir que tiene impedimento para trabajar en el sector público. Nos sale inhabilitados de poder trabajar. Entonces, esa es la parte... Lo que no entiendo, tampoco en el sector privado. Es que es en el sector privado porque cuando usted va al sector privado, el sector privado le coge la carpeta y ellos ingresan a la página web del Ministerio de Trabajo. Entonces, y salimos que estamos inhabilitados. Entonces ellos dicen, o sea, por algo ha de ser, o sea, son corruptos o alguna cosa. O sea, porque inhabilitados, o sea, y vale que le indique algo. O sea, una persona que roba, le hacen un sumario administrativo y salen inhabilitados de poder trabajar. Pero
o sea, después de que se le cumplen la sentencia después de 2 años, o sea, ellos ya pueden nuevamente trabajar, ya les quitan la inhabilitación. O sea, nosotros de por vida no podemos trabajar. Por eso es que yo les decía a alguien, una persona que en este momento está preso en Latacunga y que fue funcionario público, o sea, después de que sale nuevamente va a ser empleado público y no tiene ningún impedimento. O sea, nosotros, o sea, sin haber hecho nada, o sea, en este caso ilegal, nosotros tenemos impedimento. Ustedes, frente a este impedimento, han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Sí, ¿Cuándo lo hicieron y cómo está ese trámite? Muchas gracias, licenciado Fabricio. Vale indicarle, o sea, nosotros, aparte de que presentamos la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional el 12 de junio del 2018, porque esta es una cuarta demanda, porque anteriormente en el 2011 y 2012 fueron presentados demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué pasó con esas demandas? ¿Quién fue el presidente de la Corte Constitucional? Fue el doctor Patricio Pazmiño. Y ya sabemos que Patricio Pazmiño fue nombrado, que salió en la prensa que le daban 1.200.000 para que sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y él... Eso no salió en la prensa, que le dieron 1.000.000. Lo que salió en la prensa es que supuestamente había una investigación porque en un caso específico al secretario de la Corte le habían dado un dinero, tema que fue sujeto de investigación. Pero no es lo mismo, ahí no hay que mezclarlo uno con lo otro. Bueno, entonces, no es lo mismo. Pero, o sea, ellos se lavaron las manos en la Corte Constitucional, indicando que era un asunto de infraconstitucional, que era un asunto de legalidad. O sea, nunca se pronunciaron si era constitucional o no. Por eso es que nosotros planteamos nuevamente la demanda de inconstitucionalidad. O sea, la Corte no se pronunció sobre esas dos demandas, no se pronunció. Sobre las 3 demandas no. No se pronunció. No, son los casos 42, 43 y 45, nunca se pronunció. Ni siquiera tramitaron esos casos. No, o sea, lo que ellos manifestaron es de que no se admitía trámite porque era un asunto de legalidad. No admitieron al trámite. Sí. Y presentaron una cuarta demanda. ¿Cuándo lo hicieron? El 12 de julio del 2018. ¿Y la actual Corte ya admitió al trámite o no? No, favorablemente fue admitido a trámite y con la Corte anterior fue sorteada, pero como ustedes saben, en el mes de noviembre se cambió a los jueces de la Corte Constitucional y nuevamente fue sorteada, y en este momento tiene el doctor Hernán Salgado Pesantes, a quien le pedimos que, por favor, justicia que se tarda no es justicia. Hay una violación de derechos humanos allí y de muchas familias. Entonces, lo que nosotros le pedimos, en este caso al presidente de la Corte Constitucional, por favor, que ya fije día y hora y resuelva este asunto. O sea, porque hay muchos compañeros, y vale que le comente, licenciado, el 24 de septiembre le hicimos una plantonera en la Corte Constitucional. Y allí, por pedido del mismo presidente, nos recibió su asesor y el coordinador de la Corte Constitucional, y ellos nos manifestaron que ya fue calificado como prioritario. Y como prioritario está bien 3 meses, 2 meses. Pero la idea de la demanda es, si resulta favorable, es que puedan volver a trabajar en el sector público. Es que se elimine la inhabilitación. Correcto. Eso es nosotros lo que queremos es trabajar. O sea, no podemos trabajar. Yo recibo un mensaje en este momento, le traslado a nuestro invitado. Estamos dialogando en esta mañana sobre los despidos con el economista Gustavo López, presidente de la Asociación de Despidos por el Decreto Ejecutivo 813. Recibo un mensaje y me dice uno de los oyentes, espérese, aquí lo tengo el mensaje, que sí puede volver a trabajar si devuelve la indemnización que percibió, porque nadie puede recibir doble beneficio. Sí puede volver, pero el tema es que quieren volver, pero no recibir la indemnización, nos dice el oyente. Es decir, sí, ustedes deberían devolver esa plata. No, verá, ¿Cómo es la cosa? No, verá, aquí vale aclarar. Cuando a una persona le desvinculan, le suprimen la partida, a los 2 años ya puede trabajar, porque supuestamente allí ya ha desglosado sus haberes en los 2 años. No, la persona que manifiesta, y bien la pregunta que está haciendo el compañero radio oyente, nosotros, o sea, y les pongo un ejemplo claro. En este momento no me acuerdo el nombre, es un compañero con 100% de discapacidad, no vidente, que el día de hoy va a estar en la Corte Constitucional. Él devolvió el dinero y hasta ahora no le dan el cargo. Entonces,
Y cuando se usted, supone que si devolvió el dinero puede volver a trabajar, no es que le devuelven el cargo. No, es que la cosa es, yo devuelvo para que me devuelvan mi puesto de trabajo, pues. Se supone que devuelve para que se elimine la inhabilidad, ¿no es así? No, o sea, aparte de que se elimine la inhabilidad de trabajar, le estoy hablando de un compañero no vidente. O sea, un compañero que devolvió el dinero. Y ese caso fue presentado también en la Defensoría del Pueblo. Y conoce el Defensor del Pueblo, el licenciado Freddy Carrión. El doctor Freddy Carrión. Entonces, el doctor Freddy Carrión, él conoce de este caso. Y también, ahora que estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, en la demanda de inconstitucionalidad presentada, fue presentado un amicus curiae de la Defensoría del Pueblo, respaldando, o sea, la violación de derechos humanos a la Corte Constitucional. También fue presentado otro amicus curiae de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Católica y de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito. También tenemos un amicus curiae de la Internacional de Servicios Públicos. La Internacional de Servicios Públicos que abarca a 30 millones de servidores públicos a nivel mundial y tienen a 173 países bajo su tutela. Ellos presentaron un amicus curiae de la violación de derechos humanos que está allí y se presenta con este decreto. Ustedes, con esto cierro, ustedes el día de hoy van a hacer un plantón en la Corte Constitucional. ¿A qué hora va a ser eso? Sí, a las 10:30 vamos a estar en la Corte Constitucional. Vale a aclararle algo más. Vino la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, vinieron desde Ginebra a pedido del gobierno. Y el gobierno, ellos estaban haciendo un asunto tripartito, o sea, entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y en esa hoja de ruta, ellos vieron la violación del decreto 813 y le están pidiendo al licenciado Lenín Moreno, presidente de la República, que anule ese decreto. ¿Por qué? De conformidad con el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución Política de la República del Ecuador, que habla muy claro que un acto administrativo o una acción administrativa, si no tiene un derecho a la defensa, si no tiene un debido proceso y si no es motivado, ese acto administrativo es nulo. Entonces, eso es lo que le está pidiendo, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo. Porque nosotros en ningún momento nos dieron el derecho a la defensa. No hubo una motivación. Nosotros le decíamos, a ver, ¿por qué salimos? O sea, no, porque nos aplicaron ese decreto 813. Nosotros vamos a hacer, en este caso, le hemos invitado a toda la prensa de las radios, de comunicación y de la televisión, que vamos a estar allí, o sea, para exigirle, lo que queremos es, ¿qué dicen los jueces de la Corte Constitucional? Dicen, vamos a actuar de conformidad a derecho, vamos a actuar de conformidad a la Constitución y a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Eso es lo que queremos. Pero justicia que se tarda no es justicia, doctor Hernán Salgado. Y ya muchas personas desde el 26 de septiembre de 2019, ya se han muerto 6 compañeros más que estuvieron en esa plantonera. Correcto. Estamos pendientes el día de hoy, 10:30. Es la posición que nuestro invitado ha señalado en torno a los trabajadores que fueron desvinculados a partir del decreto ejecutivo vigente en 2011, situación que se reproduce en estas horas. Por eso era importante escuchar esa entrevista. Gracias, economista Gustavo López, presidente de la Asociación de Despedidos por Decreto 813. Hoy a las 10:30 estarán en un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional. 7:31 en A Primera Hora.